Yo quiero empezar primero con un Nuestro mensaje. amigo José Antonio, que está afuera. José Antonio, creo que anda en el dentista y no sé. Sí. Sí, me parece que es ahí. Mira, un mensaje de solidaridad a a toda la comunidad hebrea, a todos los judíos, a todos los israelíes, que hay israelíes, árabes, de todo, pero me parece que es horrible lo que ha pasado. Y yo voy a dejar que Miguel y por supuesto Andrés pongan la noticia tal y como es. Y después yo quiero hacer el enfoque en el que he insistido durante mucho tiempo, que es el enfoque ideológico que hay sumado a los conflictos religiosos, regionales e históricos del Medio Oriente entre Israel y su entorno. Miguel. Sí, buenas tardes, gracias Juan. Bueno, lo que sucedió anoche en el Museo Judío en Washington, D.C., por cierto, yo he estado ahí, había un evento de la Asociación Judía aquí, y el evento estaba destinado a jóvenes entre, creo que veintitantos a 45 años, y ahí asistieron 2 miembros del personal diplomático de la Embajada de Israel en Washington, D.C. Una muchacha de 26 años y su pareja, que estaban a punto de comprometerse, de 30 años, fueron asesinados. No hay otra manera, en un acto de terrorismo, como ya ha dicho el departamento. Los 2 empleados de la embajada. Los 2 empleados de la embajada, como ya ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional y como ha dicho el propio FBI, es un acto de terror, un acto de terrorismo, un acto antisemita. Un hombre de Chicago, procedente de Chicago, creo que se llama Elías Rodríguez, vamos a buscar ahí el dato, de 30 años, empezó a gritar Free Palestine, o sea, libertad para Palestina, y arremetió y disparó y mató a estos 2 jóvenes. Creo que en el caso de ella, me parece, no llegó viva al hospital, el muchacho sí murió. Hay una música ahí atrás. Instantáneamente. Hay una música. ¿No será tu teléfono? ¿Eres tú o es tu computadora? Es mi computadora. ¿Ves por qué yo te digo que tú, en el caso de la tecnología, es como, ¿te acuerdas de aquellos motores de 2 tiempos? Yo Sí. llegué a 4 tiempos. Entonces los asesinó Juan Manuel, y yo creo que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, donde ha puesto el dedo en la llaga esta ola de antisemitismo que recorre, por cierto, Europa. Aquella frase que se le atribuye al marxismo, un fantasma, que se la robó, por cierto, Carlos Marx en el Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre Europa. Nosotros le llamamos camarada. Así es. En realidad es el fantasma del antisemitismo. Una vez más. Y en ese sentido me solidarizo, muy bien dicho lo que acabas de comentar, con la comunidad judía. Yo amo ese pueblo, he recorrido Israel de punta a rabo, soy muy cercano a la comunidad israelí aquí en los Estados Unidos, y una vez más hay que darles la razón a quienes denuncian una y otra vez el tema del antisemitismo. Esto es un crimen de odio. Ligado a la izquierda. Ligado a la izquierda. Y ustedes se recordarán, y ya para poner en contexto, ¿cuándo fue que vimos las marchas incluso en las universidades de los Estados Unidos, supuestamente pro-Palestina, pero detrás de todo estaba el apoyo a Hamas? A lo que había ocurrido el 7 de octubre del 2023. Con las banderas de Hamas. Quemando, subido en los símbolos de los Estados Unidos. Gritando y intifada. Aquí, como es una democracia, no váyanse, no sé qué, la policía cauta. Oye, en las dictaduras no ocurre eso. No ocurre eso. Mire el ejemplo de Cuba. Claro. Mire el ejemplo de Cuba. Entonces, lo que ha ocurrido es un acto de terrorismo, es un acto de odio, es un crimen contra el pueblo de Israel. Sí, no, además, vamos a esto. Aquí las cosas en la política se han puesto tan extremas, y la información de la prensa es tan partidaria y todo, que detesto decir una cosa que un periodista nunca debe decir, que es: si esto lo hubiera hecho fulano, no. Pero la verdad es que hay que decirlo. Si hubiera manifestaciones en las universidades contra la comunidad negra o contra los hispanos, esa gente iba presa.
Así es. esa gente iba presa. Y Así deben es. ir, y deben ir, Así es. y deben ir presos. Por eso cuando dicen, no, que a ese muchacho que estaba Free Palestine, que estaba en una universidad, cancelarle la visa. Oye, Sí, muy bien. Ven acá. Muy bien. ¿Qué cosa es esto? Que por cierto, Estados Unidos, Homeland Security acaba de cancelar el programa de visas a estudiantes extranjeros. Internacional de en Harvard. En Harvard. Así es. Sí. Sí, Así es. Pero Y- ibas al fondo del asunto, querías meterte en el fondo del asunto. que es algo que hemos dicho aquí varias veces, que es el vínculo entre la izquierda más radical y el antisemitismo. De cerca lo vemos en Cuba. Cuba está en una locura antisemita total. Díaz-Canel, Mariela Castro. Mariela Castro, Bruno Mariela Rodríguez Castro dijo Parrilla. los otros días una cantidad de barbaridades históricas. Mariela Castro es un imbécil. Tremendo, ¿no? Sí. Entonces, este muchacho, Elías Rodríguez, lo que tengo entendido es que pertenece al Partido del Socialismo y la Liberación. El Partido del Socialismo y la Liberación se ha burlado de las masacres del 7 de octubre, ha apoyado la anexión de Crimea por parte de Vladimir Putin, insiste en que Maduro ganó las elecciones y que no hubo fraude en Venezuela en el 2024 y apoya al régimen cubano. Son abiertamente marxistas-leninistas. Entonces tú dices, bueno, eso es una casualidad. No. No. Eso no es una casualidad. Hay un trasfondo ideológico donde la izquierda, Pero desde violento, la mediana hasta violento, la más Juan. radical, violento, se ha alineado con un antisemitismo que nos remonta a los tiempos de los libelos de sangre, que nos remonta a los tiempos del fascismo y del nazismo, que es un socialismo también, nunca nos lo olvidemos, y que mucha gente quiere ignorar. Ese aspecto ideológico que hemos estado desde antes del 7 de octubre denunciando una y otra vez. Yo siempre pongo el ejemplo aquel que me dijeron un día, no, porque Joan Manuel Serrat está apoyando a Israel. Y yo me quedé sorprendido. Digo, oye, qué cambio ha dado cuando averigüé. No. Todo izquierdista que se respete no se atreve a apoyar a Israel. Pierde el carnet de izquierdista. Ajá, y entonces... fíjate. Sí, de lo que se sabe de este Rodríguez, Elías Rodríguez. Elías Rodríguez, es que trabajaba tenía un puesto clerical, o sea, un puesto de administrativo en la Asociación Americana de Información sobre Osteopatía, o sea, estaba ligado al ni siquiera cosa de los huesos. Ni siquiera era un No sé, me imagino que osteopatía tiene que ver Sí, algo con los sí, huesos, claro, ¿no? es una cosa ahí de los huesos. Pero fíjate, Juan ha tocado el punto central. Es decir, este es un hombre joven, 30 años. Sí. Que tiene un nombre hispano, pero a lo mejor no habla ni español, como tantos hispanos que hay en este país. Nació en Chicago. Nació en Chicago, pero fíjate a dónde estaba escrito, a qué partido estaba escrito. Es decir, es la ideologización. Cómo esas ideas que lo llevan a cometer un crimen tan atroz son capaces de llegar a una mente de un joven de 30 años. Bueno, ya con en 30 los años, Estados Unidos, ¿ok? Es un hombre Eso hecho y derecho, ¿eh? Sí, está bien, pero eso es un acto de penetración. Tus hijos estudian en FIU. Una de mis hijas, la menor, está haciendo una maestría de FIU. Y nosotros hemos hablado una y otra vez sobre el tema de la ideologización y la penetración en la academia. No estoy diciendo que este sea el caso, pero lo que te estoy FIU, diciendo... No. Está bastante bien comparado. No, FIU, por supuesto. con muchas cosas. Miami-Dade College, la Universidad de Miami y otras muchas universidades que están aquí. Pero a lo que voy es al tema de la academia. ¿Cómo es posible que ese grado de penetración haya llegado a una mente de un muchacho de 30 años que lo haya llevado a cometer por un crimen de odio un acto tan atroz como asesinar a dos jóvenes? Él 30 años, ella 26. Milgrim creo que se apellida la muchacha. Sí. Y no sé si Luchensky o el muchacho, que han perdido la vida y estaban a punto de comprometerse sencillamente porque eran ciudadanos oriundos del Estado de Israel. Pero es un delito En además grave, Washington, porque D.C. Son dos diplomáticos, ¿eh? No, pero en la capital de los Estados Unidos. Sarah Milgrim. Sarah Milgrim. Y él es... Y él se llama Jaron Lischinski. Bueno. Sí. De la noche a la mañana. Es un crimen atroz. O sea, han muerto por ser judíos de religión y por ser ciudadanos
del Estado de Israel. Y yo te digo, lamentablemente, este fenómeno no se viene incubando desde hace décadas. Y hace décadas que hay voces que lo vienen diciendo. Nuestros hijos están recibiendo adoctrinamiento de izquierda en las escuelas, en las universidades. Lo increíble de esto es que no es una conspiración, no es que haya un centro director que diga... No sé, Andrés. Exacto, pero no se ha cumplido, se ha cumplido lo que pronosticaba y lo que aconsejaba Gramsci, el teórico marxista, que han tomado la cultura desde abajo, han tomado la información desde abajo. ¿Cómo desterrar esto? Yo creo que va a ser una batalla educativa muy larga, porque ¿cómo tú controlas un maestro que está en un aula tantas horas, X horas con los alumnos, y que de pronto el maestro desliza hoy esto, mañana viene otro maestro que desliza? No están obedeciendo a una consigna, lo más probable, sino que están obedeciendo a una forma de pensar, ¿Por qué? Porque las instituciones y los medios que crean que crean la imagen de prestigio, que crean la imagen de conformidad social, que crean la imagen de pertenencia a un grupo, están tomadas por la izquierda. Pero están tomadas por el pensamiento de izquierda. Pero no solo eso, llegan al radicalismo que estaba mencionando Juan Manuel, y llegan a un acto de violencia. Porque una cosa es que nosotros dos tengamos opiniones políticas completamente opuestas, en las antípodas. No, pero si siempre ha sido así. En las antípodas. Claro. Eso no significa que mi creencia, sea filosófica, política, religiosa, la que sea, me lleve a mí a cometer un acto, un crimen, de a validar la violencia. Y cuando el tipo es detenido, ¿ok? Claro. ¿Qué fue él? Ahí están las imágenes. Free Palestine, es decir, el Estado de Israel es el culpable a sus ojos de lo que ha pasado históricamente, lo cual es falso. Además, un desconocimiento de la historia de todo. Un desconocimiento que o es voluntario o involuntario, pero es un desconocimiento. Y volvemos a algo que también hemos repetido muchas veces aquí, que es lo peligroso que se torna alguien que se cree que tiene una causa que por puede encima, matar. no, pero que tiene una causa por encima de cualquier discusión, claro. Una causa que no se puede poner en tela de juicio, una causa que está por encima de la convivencia. Ese es muy peligroso, sea cual sea el signo político. Pero hay que reconocer que esa izquierda es la más peligrosa cuando tiene ese tipo de banderas, y que la derecha, que ha sido criminal en nombre de ideas que no permite que sean puestas en tela de juicio, es una derecha que en el fondo es de izquierda. Sí, porque claro, los nazis son la izquierda, es el Partido Socialista. Es el socialismo de la derecha. El fascismo, exactamente. Es el socialismo de la derecha. Si Hitler, oye, fíjate que Stalin... ¿Cuánto tiempo, Miguel, que conoce también esa parte de la historia, cuánto tiempo está Stalin rechazando una alianza con Gran Bretaña o con Francia o con los Estados Unidos y aliado totalmente con los nazis? A Stalin lo sorprende la invasión alemana y lo pone, desgraciadamente, en el lado correcto de la historia, no porque ellos quisieran estar en el lado correcto de la historia, y terminan como vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hoy estamos pagando ese hecho concreto. Pero son lo mismo nazismo y comunismo, los totalitarismos que parió el siglo XX, y todo esto que estamos viendo son hijos no tan putativos, o sí, del nazismo y del comunismo. Pero fíjate, es la misma fuente. Porque el nazismo, sencillamente, lo que quiere decir un movimiento político que nace en Italia es el nacionalsocialismo. Sí. Es decir, el gran, no gurú, pero el gran propagandista. Más que Hitler fue Mussolini, el propio Mussolini. Benito Mussolini, el famoso discurso aquel que da en la Escala de Milán, que es donde establece las bases ideológicas del nacionalsocialismo, del fascismo, es: el Estado es el dueño de todo. Exacto. Número uno, el control. De ahí es donde saca Fidel Castro aquel discurso a los intelectuales que Andrés ha citado tanto en el año 61. Claro.
contra la revolución nada, dentro de la revolución eso, todo. Eso es del fascismo. Eso es de Benito Mussolini, Bueno, que él decía, y el dentro lema- del Estado todo, contra el Estado nada. Y Benito Mussolini terminaba los discursos: Italia o muerte. Italia o muerte, Claro, patria o muerte, socialismo o Patria o muerte. muerte. Es decir, es la misma retórica, pero el fondo, Juan Manuel, ahora que mencionabas el tema de lo de la derecha, hay una diferencia sustancial. Esos estados totalitarios erigidos bajo el principio del nacionalsocialismo, del comunismo, etcétera, incluso la base del marxismo, la lucha de clases y todo eso, parte de un asunto básico, que es, en la lucha de contrario hay que llegar a la violencia. Por eso ese famoso discurso tristemente célebre de Che Guevara con su mensaje a la tricontinental, crear mucho de Vietnam, el arma nuestra somos una fría máquina de matar. Sí, revolucionario. Eso se lo había escrito revolucionario. al padre en una carta. En la carta al padre antes de Sí. irse a Bolivia y en el mensaje de la tricontinental. Entonces, la violencia es el embrión de todas esas ideas totalitarias. O es el instrumento. O también, Es el también, instrumento. también. Me dice mi hijo David, le mando un gran saludo, que se ha vuelto mi asesor mandándome todo el tiempo mensajes de los programas y cosas que agradezco. Y de la que dice, no olvidemos financiamiento de Qatar a las universidades. Ahí Es hay- cierto, tiene toda la razón, Sí, David. Qatar y varios, Es los cierto. Emiratos también. No. La ola del terrorismo basada finalmente en la expresión que uno conoce, que es la hermandad musulmana, Al-Qaeda, ISIS y eso. Aquí, un profesor en 1948 que vino a visitar una universidad en 1948, creo, no sé si fue Harvard, no recuerdo cuál fue la universidad. Fue Yale. Yale, fue Yale. Y después el que funda la hermandad musulmana. Ajá. Esa es la raíz del terrorismo. Yuval Rafael, que era la cantante israelí, ¿no? La sobreviviente es dramática. En Y aquí lo Eurovisión. comentamos. Esa historia. La historia, ¿no? Ella está desesperada llamando a su papá, por favor, aquí vienen los terroristas, están matando, están esto que lo otro. Y entonces dice, ¿y tú dónde estás? Y dice, he caído al piso y tengo varios cadáveres encima de mí. Y el padre le dice, apaga el teléfono y hazte la muerta. Y así fue que pudo salvarse. Qué tremendo eso, ¿no? Súper. Hay Que a veces eso no funciona porque vienen disparándole a los cadáveres para asegurarse sí, que claro, nadie claro. sobreviva. Hay una, yo lo vi, no me acuerdo si fue en la plataforma o Paramount o Max. Ahora me recordé, hay un documental extraordinario que lo recomiendo, ha ganado todos los premios donde se ha presentado, que se llama We Will Dance Again, es decir, nosotros volveremos a bailar, que es un documental que está basado, todo está hecho a partir de los teléfonos y las imágenes captadas por las personas que estaban en el Festival de Música ese sábado. Estamos hablando del sábado 7 de octubre del 2023. Todo está recreado a partir de la celebración y cómo lo sorprende. Y después de las imágenes dantescas, el documental tiene partes muy crudas, las imágenes dantescas de cómo van yendo a cada uno de las casas y los barrios aledaños y van ejecutando. O sea, las imágenes, acuérdate que lo tuvimos en un programa de televisión en A Fondo, Juan Manuel, la imagen aquella dantesca de cómo asesinan a los 4 miembros de la familia, los 2 padres y los 2 chiquitos. Bueno, eso, Esa imagen, la del perro, es decir, hay imágenes dantescas. Ese documental. En eso mismo yo estaba pensando ahora. A los niños les cortaron las manos y los pies delante de los padres. Así es, que Y se sentaron a desayunar. Que uno pensaría que esa crueldad no es posible, ¿no? Pero además, Exacto. ese es un evento que demuestra hasta qué punto la sociedad palestina es una sociedad corrupta y enferma. Porque si bien los terroristas cometieron los crímenes cuando se abrió No hubo una condena. cuando se abrió, entró la población, entró parte de la población que cometió crímenes horrendos, que macheteó a gente, que mató a gente con guatacas, que macheteaban a las mujeres mientras las estaban violando, que hay que ser verdaderamente un animal, para estar en tu casa. Estar en tu casa tranquilo, tomándote tu té o lo que tomen ellos por la mañana y montarte en un carro y cruzar una frontera para violar a una mujer y machetearla mientras la estás violando. Y además de eso, no vimos, si existe que me la muestren, no vimos una sola reacción
no solo ya de condena, sino de compasión hacia las víctimas cuando los terroristas llegaban con los rehenes al otro lugar, con esas mujeres ensangrentadas, con esos muchachos con los brazos partidos. No hubo esas abuelitas palestinas a las que les cayeron 8 bombas arriba. Son como las abuelitas del comité que te echan para adelante, ¿no? Exacto, esas abuelitas palestinas a las que después le cayeron 8 bombas arriba, esas abuelitas celebraron eso. Esas abuelitas salieron a celebrar lo de las Torres Gemelas, el 9/11, ¿ustedes no se acuerdan? Sí, como no. Esas abuelitas, esas madres salieron a celebrar eso. Es una sociedad pero no solo eso, Andrés. Mucho se ha discutido y creo que hasta todos los gobiernos de Israel, desde que yo tengo memoria, han estado a favor o proclive de la existencia de los dos estados. Casi todo. Casi todo. Yo vi las negociaciones de Ehud Barak, auspiciada por Bill Clinton, que fue un fracaso porque Yasser Arafat dejó plantado a todo el mundo cuando se iba, creo que fue en el año Yasser 99. Arafat pudo haber conseguido eso. En ese momento. Estuve después, en el año 2007, yo estuve en Israel, en Jerusalén. Estaba la famosa hoja de ruta andando en medio de la guerra contra el terrorismo en épocas de Bush, y Bush mandó a Condoleezza Rice personalmente al tema de la hoja de ruta en Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Igual. Ahora, tú te preguntas, no, pero bueno, la autoridad palestina está marginada, que si jamás los ha dejado en la franja, en el West Bank, en Cisjordania. Ven acá, y todas esas organizaciones, Al-Fatah, Al-Fatah fue la principal organización de Yasser Arafat en los años 70 y 80, y hasta que hubo la rebelión interna. La autoridad palestina, por Dios, lo más corrupto que hay. Extremadamente corrupta, claro. Ha recibido trillones de dólares. A ver, si el pueblo palestino no quisiera un cambio real en la dinámica con sus vecinos, porque al final del día es la base, esa tierra del mismo pueblo, el origen de todo es el mismo pueblo. Porque Palestina es un nombre inventado por los romanos, la tierra del más allá. Bueno, ahí cabe todo el mundo. Sí, no, y le pusieron Palestina por el área esa justamente de Gaza, que antes vivían ahí los filisteos. Así es. Y de ahí deriva el nombre, que lo hicieron para molestar a los judíos. Que era la gran Judea. La gran Judea y la gran Palestina eran las dos. Pero dicho eso, vamos para acá en la historia. No sería un acto, como has dicho tú, de compasión, el 7 de octubre del 2023, de la autoridad palestina y de la población, tanto en en Gaza, como en la franja del West Bank. No sería un acto de compasión con él. Los crímenes son esos tipos que asesinaron a los 4 miembros de la familia, los 2 padres y los 2 chiquitos, que les cortaron los brazos y las piernas. Se sentaron a desayunar después. Claro. Al desayuno. Bueno, se comieron el desayuno de la gente que había matado, de esos niños a los que le habían cortado las manos y los pies. Por cierto, la comunidad árabe de Estados Unidos también guardó silencio. Totalmente. 2 o 3 líderes dijeron algo muy modestamente. Hoy mismo Ilhan Omar, esa mujer despreciable, no ha dicho nada, que es representante en nuestra Cámara de Representantes, que no todo estaba claro. Exacto, y que no lo condenaba. Que no todo estaba claro y que no lo condenaba. Pero por Dios, le metió 2 tiros a cada uno de esos muchachos. Exacto. El asesino. Mira, va más allá de Palestina. Y vuelvo yo sé que hay muchos matices, no estoy ignorándolo. Pero vuelvo al tema ideológico y siempre recuerdo la crónica que publicó el periódico El País en los años 90, creo que fue 97, 98, de un crimen horroroso que ocurrió en Luxor, Egipto. Sabes que Luxor es ese lugar maravilloso que tú un ataque de la comunidad de la hermandad musulmana. Fíjate, yo como fue hace tanto tiempo solo recuerdo que era un grupo guerrillero de izquierda. Contra turistas, sí. No, pero la anécdota de esa sobreviviente que también la dieron por muerta porque cayó bajo una loma de cadáveres. La anécdota es de un horror que da miedo incluso repetir. Amarraron contra las columnas más pequeñas de Luxor, porque hay columnas enormes, a los padres porque había muchos matrimonios donde había mujeres y niñas. Claro. Amarraron a los padres, les abrieron la barriga, les sacaron las tripas hacia afuera, que parece que no te mueres inmediatamente, sino que ahí es como una muerte lenta. Es un tipo de tortura. Violaron a sus mujeres y a sus hijas delante de ellos y luego las
les hicieron los horrores más hasta matarla, ¿no? Entonces, cuando tú lees eso, tú dices, bueno, la barbarie, no, pero esa barbarie tiene una justificación ideológica también, claro, además de la cosa, claro, religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, me parece importante, esa crónica a mí siempre se me quedó en la cabeza porque a veces decía, ¿para qué la leí? Porque es tormentosa como tú que viste la película. Yo no quise verla. We Will Dance Again. Yo la recomiendo, es muy dura. No, la película que tú no fuiste aquí en el consulado israelí. Claro que sí. Tú viste la película, claro, de los crímenes que se cometieron el 7 de octubre. ¿Tú la viste también? Las imágenes son muy duras. Déjame decirte, yo... ¿Tienes Estado de Derecho a defenderse o no? ¿Cómo no soy? Vaya, honestamente, yo no soy... Ese pueblo. Exacto, yo no soy judío, yo no he sufrido nada de eso. Yo lo que siento es la admiración que toda persona civilizada realmente debe sentir por la única democracia que hay debe sentir por ese pueblo, que es la única democracia en el medio del lodazal que es todo el Medio Oriente, de corrupciones, de hechos sangrientos, todo eso. Pero además un pueblo al que la humanidad, tú sacas a los judíos de la historia de la humanidad y nos quedamos... No hay historia, perdóname. Y no hay historia. Y no hay historia. Vaya, bueno, por lo menos de las religiones. No quiero entrar en la... de la cultura occidental. De la cultura, es decir, la ciencia. La expansión del judeo-cristianismo, no solo religioso, sino las bases de la cultura judeocristiana, es la que ha traído hoy a Occidente. Es el 1% de la población mundial. Eso tiene el como Islam también que tiene más del 40% de los premios Nobel. Es un pueblo... Como que no soy judío, no voy a decir que son el pueblo elegido, pero tú sabes que se merecen ser el pueblo elegido, se merecerían ser el pueblo elegido, porque lo que ha sufrido ese pueblo, sin dejar de construir, sin dejar de crear humanismo, ha sido, no hay otro pueblo en la tierra.